Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Es importante para nosotras, para nosotros, que todos estos temas que siempre estuvieron llenos de estigma, moralidad, señalamiento y lo que por suerte nos toca trabajar, que son todas aquellas poblaciones vulneradas en sus derechos, es importante que nos estén acompañando, que estemos visibilizando todos estos temas y que estemos empezando a visibilizar aquello que nuestra sociedad tanto se ha ocupado en invisibilizar, en señalar y en criminalizar. Quiero agradecer que nos acompañen la doctora Mónica Xavier, directora de InMujeres. Muchas gracias, Mónica. A mi maestra en el activismo, la hoy senadora Lilian Abrasinskas. Muchas gracias, Lilian, por siempre estar ahí, por haber sido mi maestra, la que me metió en todo este mundo del activismo. A Fiorella Buceta, muchísimas gracias por estar con nosotras, por acompañarnos, es importante. Y a todas las autoridades nacionales e internacionales que están hoy con nosotros y a todas las personas, porque a pesar de este día de lluvia y frío, están acá. Y eso es más que importante. Gracias a Karina, que vino a sacarnos, y eso nos encanta, de estos lugares cómodos, y como dice nuestro presidente, a tener una política disruptiva, y bueno, y acá estamos haciendo esa política disruptiva y generando también estos espacios de reflexión. Nos encontramos hoy en un momento profundamente significativo. El 4 de julio fue el Día Nacional de las Personas Trabajadoras Sexuales y eso no es solo una fecha de conmemoración. No, por favor. Es una jornada de lucha, de memoria colectiva y de reivindicación política. Es un día que nos recuerda que los derechos son conquistas que se construyen con organización, con coraje y con historia. No es casual, además, que esta actividad se inscriba también en el marco de la 23ª Asamblea Nacional de Trabajadoras Sexuales, porque allí en la Asamblea, en el encuentro de quienes ejercen el trabajo sexual en todo el país, habla la democracia más profunda, la que se ejerce con la voz propia, con los cuerpos y con la certeza de que nadie puede hablar por ustedes sin ustedes. Y eso es lo que tratamos de hacer en este camino de la Secretaría. Generar estos espacios donde las voces sean escuchadas, donde la diversidad de voces sea escuchada. La actividad se enmarca en el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República con la igualdad sustantiva. El principio de no discriminación, el acceso a los derechos y la participación activa de colectivos organizados, priorizando el diálogo intersectorial e interinstitucional y el trabajo en conjunto con sociedad civil. Si no tenemos este diálogo con sociedad civil, es imposible hacer políticas y trabajar en políticas desde atrás de un escritorio. El trabajo sexual constituye una realidad compleja y diversa que exige ser abordada desde un enfoque integral, libre de prejuicios, criminalización y estigmas, reconociendo la agencia, la autonomía y la dignidad
de las personas que lo ejercen. Desde la Secretaría de Derechos Humanos queremos decir con claridad que el trabajo sexual es una realidad que debe ser abordada desde los derechos humanos, no desde la moral ni desde la criminalización. Las personas que ejercen el trabajo sexual tienen derecho a vivir sin estigmas, sin violencia, sin ser perseguidas ni excluidas por ejercer una actividad que, como cualquier otra, merece condiciones de dignidad, reconocimiento y respeto. Por eso sostenemos que el diálogo entre Estado y sociedad civil es imprescindible, porque nadie mejor que la sociedad civil para saber qué es lo que se necesita, qué hay que revisar y cuáles son los caminos posibles. Porque el saber situado, la experiencia vivida y la organización colectiva son insumos fundamentales para cualquier política que pretenda ser justa y transformadora. También reafirmamos nuestro compromiso con la descentralización de las políticas públicas, porque no podemos seguir diseñando desde el centro hacia la periferia. Tenemos que tener más que nunca una mirada nacional e interseccional. Las personas trabajadoras sexuales no deben estar solas. El Estado debe estar presente no para tutelar, jamás, sino para garantizar, no para señalar, sino para respaldar, no para imponer, sino para escuchar y dar respuestas integrales. Y en esto nos comprometemos. De este modo reafirmamos el compromiso firme de la Secretaría de Derechos Humanos con una política pública que no reproduzca silencios ni exclusiones, sino que impulse el cambio cultural, la justicia social y sitúe en el centro a las personas y sus derechos, sin dejar a nadie atrás. En este camino asumimos como horizonte las recomendaciones de la Comisionada para los Derechos de las Personas Trabajadoras Sexuales de la Secretaría General de la OEA, presentadas en abril de este año. Estas recomendaciones no solo interpelan a los estados, sino que trazan una hoja de ruta clara y urgente hacia la garantía efectiva de derechos. Ratificamos estas recomendaciones como parte sustancial de nuestro compromiso político y ético y las tomamos como guía para la acción. Nos reafirman en nuestro mandato construir políticas públicas justas, transformadoras y profundamente democráticas que reparen desigualdades estructurales y avancen hacia un Estado verdaderamente garante de derechos para todas las personas. Por la igualdad sabremos cumplir. Gracias. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por estar. Para mí es un gusto enorme poder integrar esta mesa junto a Colette. Realmente es admirable el trabajo que se viene haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y cómo cambia la perspectiva cuando gobernamos con otra mirada y con otro centro, con el centro de las personas. Como decía, le agradezco también haber disfrutado de esta apertura musical que hizo Bárbara, muy linda, porque también es importante que en estas instancias reivindiquemos la democratización, el acceso a los bienes culturales y reivindicamos a nuestras mujeres artistas también. Nada de esto, de lo que está pasando, es casual. Así que me siento muy contenta de poder estar aquí en el día de hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que hablar de qué es lo que pasa con el abordaje que hacemos desde los diferentes espacios institucionales con las personas trabajadoras sexuales y con el trabajo sexual. Y es cierto que, como decía Colette, no es un lugar cómodo, pero de conversaciones incómodas sacamos muy buenas soluciones a veces. Y también resolvemos las tensiones que se generan entre la sociedad civil y los espacios institucionales, y para eso, de alguna manera, existimos los diferentes actores y actrices políticas para ayudar a dar estas discusiones. En ámbitos como los que me toca integrar a mí, tremendamente masculinizados, imagínense el Senado de la República, además,
está lleno de varones que no me doblan la edad, pero más o menos. Entonces, realmente esta invitación a mover un poco las ideas sin sustituir la voz de las personas que le ponen el cuerpo y la vida al trabajo sexual, me parece fundamental. Y quiero hacer esa aclaración como lo hacía también Colette, porque me parece importante esto que siempre nos repite Karina de sin nosotras nada, porque quienes estamos en algunos espacios de representación con determinados privilegios no podemos apropiarnos de algunas luchas, sino acompañarlas, impulsarlas, reconocerlas y generar los entornos amigables para que esas demandas sean viables. No es una novedad que las trabajadoras, las personas trabajadoras sexuales no están muy presentes en el diseño de nuestras políticas públicas, ¿no? Eso es una realidad. Hace muchos años ya que además el encare que viene teniendo el Estado uruguayo, que creo que de todas maneras nos coloca en una situación muy diferente al resto de los países de la región, viene atendiendo una lógica de preocupación mercantil y más puesta en los consumidores del trabajo sexual que en las personas trabajadoras y en el impacto que tiene en sus vidas el trabajo sexual. Y creo que también esa perspectiva que tenemos que cambiar, como bien decía Colette, hace que estemos diseñando las herramientas que siguen fallando en la vida de estas personas. Y reconocer que como Estado venimos fallando es el primer paso para poder sentarnos a diseñar las políticas adecuadas. Yo agradezco además a Karina y a los colectivos de sociedad civil que impulsan esta temática en estos espacios, porque me parece muy importante hacerlo visible, ¿no? De lo que no hablamos parece que no existe y por eso también es fundamental la participación activa de las personas con respecto a esta temática. Yo creo que en estas tensiones que existen, y eso es parte de las discusiones que tenemos también en algunos ámbitos, hay algo de lo que no podemos dejar de hablar, particularmente las mujeres, pero es la tensión que hay adentro del feminismo con respecto al posicionamiento sobre el trabajo sexual. Tenemos que dar esa discusión, que también es incómoda, es muy incómoda, pero hay que darla. Y hay que hablar de la tensión entre el regulacionismo y el abolicionismo. ¿Por qué? Porque parece ser uno de los nudos centrales a la hora de sentarnos a legislar, a la hora de sentarnos a escribir decretos, de reglamentar leyes, a la hora de pensar programas y a la hora de pensar en la atención. Ahora, si hay algo que quienes queremos trabajar en soluciones reivindicamos, es no negar la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que la clandestinidad nos empuja a lugares muy oscuros y a zonas liberadas. Y en esas zonas liberadas siempre ganan los que tienen más, quienes tienen más. Por eso yo creo que eso también es parte de lo que tenemos que empezar por lo menos a incluir en estas discusiones. Yo estoy del lado de la vida de la regulación, reconociendo que no la perspectiva de una, que muchas veces se puede poner al frente de algunas luchas, es el estándar de vida de todas. Hay mujeres que tienen mucho más autonomía a la hora de tomar determinadas decisiones y hay mujeres que están en una situación de explotación brutal y eso también hay que reconocerlo porque las personas trabajadoras sexuales también se encuentran en una diversidad de situaciones que hace muy complejo pensar cómo vamos a abordar el trabajo sexual desde las políticas públicas. Ahora, yo creo que esta mesa nos invita a reivindicar esta perspectiva que desde la Secretaría se plantea claramente, que es la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género.
La perspectiva de derechos humanos, saliendo, vuelvo a decir, como hoy mencionaba, esta lógica casi mercantil en el diseño de los dispositivos que tiene el Estado para regular el trabajo sexual y atender las problemáticas de las personas trabajadoras sexuales, reconociendo que ahí hay personas que son las que tienen que estar en el centro de estas políticas, que son tremendamente vulneradas, pero que además tenemos que reconocer que tienen que tener garantizado el goce de todos sus derechos. Algo en lo que también venimos fallando. Y la perspectiva de género, ¿no? Esta palabra que venimos usando por suerte, pero de la interseccionalidad y de por qué hablar de la descentralización de las políticas públicas y de por qué también pensar en que tenemos situaciones distintas para atender, porque no es lo mismo estar al sur del Río Negro o al norte del Río Negro en este país, donde todavía no hemos resuelto que muchas veces el lugar donde naciste termina siendo una condena. Y eso también es parte de lo que tenemos que reconocer honestamente si queremos poder tener soluciones mejores. Lo otro es el compromiso de trabajar justamente saliendo de la lógica que le es más funcional al patriarcado y al consumidor de trabajo sexual, que es la criminalización de las personas trabajadoras sexuales. No hay nada más cómodo que sea el propio Estado el que criminalice a las personas trabajadoras sexuales para quienes se aprovechan justamente de estas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, reconocer que criminalizar el trabajo sexual es empujar a las personas a más vulnerabilidad es parte fundamental y creo que es uno de los primeros pasos que debemos dar desde los espacios y entornos institucionales. En estas mesas seguramente se van a abordar diferentes perspectivas que tienen que ver con la salud integral de las personas, que tienen que ver con nuestros marcos normativos, que tienen que ver con las políticas públicas y que tienen que ver con cómo pensamos a partir de ahora, con esta nueva realidad, con esta nueva conformación de un gobierno que es un gobierno de izquierda, que es un gobierno progresista y que llegó diciendo que iba a saber cumplir y poniendo a las personas en el centro. Eso es lo mínimo que esperamos quienes integramos y peleamos para que este gobierno llegue a cambiar la vida de los uruguayos y de las uruguayas. Y por eso desde mi lugar de senadora de la República, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, como mujer, como feminista, quiero dejar el compromiso de abrir todas las puertas posibles dentro de ese mármol que a veces parece impenetrable, pero que compañeros y compañeras, activistas, asistentes, es tarea nuestra, es tarea de la sociedad abrir ese mármol y que ese mármol sea la caja de resonancia de todas estas agendas disruptivas e incómodas que necesitan tener una expresión allí. Por eso, trazar la línea de trabajo en el empoderamiento, en la autonomía económica de las mujeres y en lo que tiene que ver con las políticas de trabajo protegido y de empleo, ¿no? Muchas veces es el propio Estado el que generando o tratando de generar determinados parches a los problemas que tenemos, genera y perpetúa desigualdad. Entonces, empezar a pensar soluciones adecuadas, yo he escuchado muchas veces a Karina hablar de las experiencias de reinserción laboral de las personas trabajadoras sexuales y es lo que muchas veces criticamos también desde otro lugar cuando, por ejemplo, vemos políticas que obviamente te dejan o en la misma o en una peor situación cuando te quedas sin laburo, por ejemplo, ¿no? Es decir, probablemente yo no salga de mi situación de pobreza y de precariedad laboral si el curso que me dan es de auxiliar en ventas telefónicas. Y esto tampoco es muy simpático decirlo, pero es así. Ese es el Estado perpetuando niveles de desigualdad. En el marco de lo posible debemos ver qué es lo mejor posible y por eso es fundamental no diseñar políticas
sin tener en cuenta la voz de la sociedad civil y sobre todo, vuelvo a decir como al principio, la voz de las personas que le ponen el cuerpo y la vida al trabajo sexual. Por eso, defendiendo estos espacios, reivindicándolos, aprovechándolos también para aprender y para intercambiar, dejar el compromiso de trabajar en este sentido y sobre todo en tratar de, desde los entornos institucionales, de garantizar la participación activa de la sociedad civil en esto. Muchísimas gracias.